Bien, acá lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio anterior por el método analítico. Vamos a recordar primero rápidamente los 4 pasos del método analítico. Siempre son estos 4 pasos. Chicos, no se salten un paso porque el paso a paso les va dando lo que hacer. Es muy fácil si lo hacemos sistemáticamente. Primer paso es componer vectores. Cada vector lo descompongo en f de x y f de y con la ecuación que vimos desde el principio, ¿no? Con seno y coseno. Segundo paso, sumamos todos los vectores en x, todos los vectores en y, teniendo en cuenta los signos para sacar un solo vector de fuerza en x y un solo vector de fuerza en y. Luego aplicamos Pitágoras para determinar la fuerza suma o fuerza resultante. Y luego hallamos el ángulo por SOHCAHTOA, ¿sí? Recordemos esta guía, el opuesto es f de y, el adyacente es f de x, la hipotenusa es fuerza suma. Bien, vamos a sumar. Recuerdan que este ejercicio lo hemos hecho por el método gráfico y nos había dado más o menos 800, 820, 830 newtons con un ángulo de 73, 74, dijimos, ¿no? Por el método gráfico. Igual no es muy preciso acá porque yo acá tengo que adaptarme a los espacios que me da el computador, pero por ahí en el lápiz va a ser más preciso si ustedes son prolijos. Les repito, usen el método gráfico solo si son muy prolijos porque requiere precisión, exactitud, ¿sí? De lo contrario, traten de usar el método analítico, que sí es un poco más largo, pero dependen solo de la calculadora. Bien, obvio de su cabeza, ¿no? Primer paso, descomponemos cada vector en f de x, f de y. Bien. Entonces, decimos que f de x es f por coseno de alfa. Entonces, descomponemos primero la fuerza 1. Entonces decimos, si fuerza 1 es fuerza 1 por coseno de alfa, va a ser 750 newton por coseno de 40, lo cual me da un valor de 574,5 newtons. Fíjense que si tengo un ángulo de 40, este ángulo va a estar en el primer cuadrante, por lo tanto, la fuerza en X va a ser positiva, con lo cual está bien. Bien. Después hago para la fuerza 1 la descomposición en Y. ¿Sí? Acuérdense que aquí, como dijimos en el video anterior, si no tenemos ángulos mayores a 180, voy a tomar la parte superior del gráfico, con lo cual todo en Y, todo va a ser positivo. Bien, acá utilizo la fórmula con seno, entonces me da que 750 por seno de 40 es 482 newtons, ¿de acuerdo? Bien. Ya descompuse la fuerza 1, vamos a ahora descomponer fuerza 2, misma ecuación, diferentes datos, y fíjense que acá me da negativo el coseno del ángulo, por lo tanto me da negativo el componente. Eso es lógico, porque si nosotros pensamos en que voy a hacer acá seguramente lo tengo más adelante en la presentación, no me acuerdo, pero voy a hacerles como un eje cartesiano. Acá recuerden que tengo un ángulo de 180, perdón, de 0, 90, 180. Y bueno, el de abajo 270. ¿Cierto? Lo vamos a dejar ahí. Como mi primer ángulo es de 40, va a estar acá en este cuadrante, que es positivo en X, positivo en Y. Mi ángulo es de 135, o sea, va a estar en este cuadrante, entre 90 y 180. Por lo tanto, va a ser positivo en Y, negativo en X, con lo cual es lógico que me dé negativo en X. ¿Sí? Si tuviera ángulos mayores a 180, tendría que considerar dibujar en el gráfico todos los 4 cuadrantes, porque entonces tendría que bajar un poco, ¿no? Bueno, es básicamente eso. Bien. Bueno, sigamos. Vamos entonces a determinar la fuerza 2 en Y.
que la determino con la ecuación del seno y me da 318 newtons. ¿Listo? Una vez tengo ya todos mis componentes, si tuviera una fuerza 3 la descompondría, fuerza 4, todas las fuerzas que tengo hago lo mismo y hallo las componentes. Una vez tengo ya las fuerzas descompuestas, voy a utilizar el segundo punto, digamos, o el segundo paso, que es sumar todas las fuerzas en X y sumar todas las fuerzas en Y. Para eso tengo que tener en cuenta signos. Así que digo, sumatoria de fuerzas en X es 574,5, que fue la primera fuerza en X, menos 318,2, que fue la segunda fuerza en X. ¿Sí? Fíjense que estoy respetando los signos. Y esto me da una fuerza total en X de 256,3 newtons. Y hago lo propio con Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Es la primera fuerza en Y más la segunda. Ambas son positivas, con lo cual respeto los signos y me da 800,3 newtons. ¿De acuerdo? El tercer paso, una vez tenga una sola fuerza en X, una sola fuerza en Y. Mira, acá corrijan, por favor, que esto es en Y. Bueno, son errorcitos que se me fueron. Estas presentaciones son viejas y no las revisé antes. Revisé los cálculos, pero se me fueron esos detallitos, perdón. Bien, una vez tengo fuerzas en X, fuerzas en Y, voy a hallar Pitágoras, ¿sí? Para determinar la fuerza suma. Entonces aplico papá Pitágoras, saco la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos y esto me da 840 newtons. ¿Se acuerdan que en el método gráfico habíamos dicho que da 820, 30, 40? Estaba ahí como cercano. Bueno, bastante bien la aproximación. Podría haber sido mejor. Seguramente en lápiz tiene que dar más cercana. Y luego hallamos el ángulo, que acá no le puse animación, por eso aparecía desde el principio. Hallamos el ángulo. Yo recomiendo siempre usar tangente, pero la realidad es que si ya tenemos todos los valores, ustedes pueden usar cualquiera. Seno, coseno, tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, con lo cual es f de y sobre f de x. Acuérdense cómo se despeja esta ecuación. Pongan especial atención acá. Yo hago primero la división. F de y sobre f de x me va a dar 3,12. Y para despejar el ángulo, paso la tangente al otro lado como tangente inversa o arco tangente, ¿sí? Esto lo hago en la calculadora con Shift tangente, ¿de acuerdo? Shift tangente de 3,12 y eso me da un ángulo de 72,23, bastante cercano a lo que habíamos calculado, que era como de 73, 74 por el método gráfico, ¿de acuerdo?